quisiera agradecer la invitación de la compañera. Y también de disculpas porque voy a tener que retirarme y escuchar las presentaciones de mis compañeras de la mesa, tampoco porque compartir la Audiencia Nacional porque estamos en un día de cierre y somos un equipo muy chico. Entonces me voy a tener que ir por los días de yo creo que el pedido que me hicieron para compartir este día era comentar un poco de mi experiencia de trabajo cubriendo noticias fuera de Lima, más o menos especialmente desde el 2009, luego de los hechos que ocurrieron en Bagua. Yo he intentado perseguir con cierta sistematicidad, perseguir en términos noticiosos, algunos conflictos sociales importantes que ha habido en el Perú. He hecho eso en algunos momentos solo para mi blog porque estaba semi-desempleada, estaba claro en una universidad, pero no estaba trabajando para algún medio particular en algunos momentos, y posteriormente he podido colaborar en algunas publicaciones como Noticias Ser, en el tiempo que no estaba trabajando en algún medio masivo, y desde el año pasado estoy colaborando con el medio El País de España. El año pasado la mayor cantidad de proyectos con los que yo he colaborado han sido sobre conflictos sociales en el Perú. Y en febrero estoy trabajando como dijo quien me antecedió, como editora y reportera de la revista Vela Verde, que es un semanario. Entonces, una primera cosa que yo quisiera comentar acerca de lo central que es cubrir información local o regional, y entenderán muchos de ustedes porque ya me han comentado que han tenido varios periodistas, hombres y mujeres de otras partes que no son Lima. La centralidad de esto actualmente es que dado que el Perú vive un momento de una gran disputa material, ¿no? Y una gran cantidad de conflictos que están en tensión, de intereses que están chocando normalmente, intereses del Estado y del gobierno, intereses de las empresas, más intereses de los diversos grupos en los que a veces se parten las comunidades. Hay necesidad de información medianamente plural y lo más veraz posible sobre este tipo de conflictos, ¿no? Vivimos un momento en el que hay una gran cantidad de inversiones en el Perú. Desde el gobierno del presidente García se ha estado promoviendo la llegada de esas inversiones al Perú. Con este gobierno esa línea continúa y eso genera naturalmente tensiones entre estas tres partes que he mencionado. En este momento ya tenemos varios años en que diferentes instancias del gobierno, más el sector privado, más las comunidades y las organizaciones sociales en las que a veces están representadas estas comunidades, tienen una dinámica más o menos conocida, ¿no? Hay algunas cuestiones que los periodistas ya casi prevemos. Voy a mencionar una que ocurrió la semana pasada en una comunidad cercana a Cañar. El día sábado tenía que haber una mesa de trabajo vinculada con el conflicto de la empresa minera Candente Copper. Iba a ser la primera vez que una mesa de trabajo donde estaban todas las partes, representantes de Mezquilinas, la PCM, la comunidad, pero las partes diversas de la comunidad, porque hay algunos que sí están a favor del proyecto minero y otros que están en contra, más empresas. Todos estos iban a reunirse por primera vez en San Juan de Cañares, que es un lugar difícil de llegar, pero horas antes de la reunión, que tenía que ser el sábado en la mañana, la PCM decidió cambiar la sede. Dijeron que era por motivo de lluvias y lo dijeron en una nota de prensa, pero parece que no le avisaron a la parte de la comunidad, a los dirigentes que estaban contra el proyecto. Y esto del cambio de lugar o la suspensión de una sesión de trabajo, de una
mesa, de estas tantas mesas de diálogo que ha habido en el Perú, es una especie de jugada que de vez en cuando se utiliza para sacar de juego a un sector con el que hay dificultad de dialogar o dificultad de negociar, ¿no? Entonces estamos en el Perú llenos de estos puntos donde ocurre este tipo de tensiones, de intentos de negociación, sobre los cuales normalmente la información es demasiado sesgada, ¿no? A veces tenemos solamente la versión de funcionarios públicos, que muchas veces coincide con la visión del empresariado o de los consorcios, que son los consorcios de las empresas que están invirtiendo en estos proyectos, y hay un poco menos de información del otro lado, de los que usualmente están en contra o de los que quieren lograr otras condiciones para que este proyecto se instale. Solemos encontrarnos con información normalmente bien polarizada de ambos lados, y esa manera de informar no le sirve a nadie, ¿no? Entonces, una primera cosa que yo quería comentar de por qué Juliana me decía en su pedido para esta intervención que cómo hago para seguir en esto, pese a que este tema no importa mucho, no es muy vendedor. Normalmente a todos los periodistas, los directivos siempre nos dicen, la gente ya está en la política, no, hay que darle cosas más vendedoras, lo cual es el último video que está ahí viral en YouTube. Bueno, pues para eso hay otros, ¿no? Yo estoy en los últimos años metida en estos temas menos amables, la verdad. Y lo que se necesita de información sobre estos temas amables, lo que se necesita de los periodistas en estos casos, es tratar de llegar a la información de todas las partes, ¿no? Y llegar a la información de todas las partes no significa solamente dar salida o convertir en noticia las notas de prensa de la empresa minera o las notas de prensa de la PCM o del Ministerio de Minas, o repetir la única declaración disponible vigente, sino tratar de abundar, de buscar un poco más de información, de documentación sobre las normas, sobre las características del proyecto, y tratar de ir a todas estas partes con preguntas un poco más precisas, porque normalmente lo que estos actores dicen públicamente es solamente lo que ellos quieren dejar como mensaje, y ahí no está la información completa. Entonces, una de nuestras tareas, creo yo, en un momento en el que el Perú está tan polarizado por este tipo de conflictos y hay una tendencia tan fuerte a estereotipar a los sectores, ¿no? Por el lado de las comunidades que se oponen a estos proyectos, están estigmatizados como antimineros, o los que no quieren el desarrollo, bueno, antes le llamaban el perro del hortelano. Incluso hay en algunas situaciones en que los llaman también radicales, terroristas, o que solamente están buscando su interés político, ¿no? Es una manera de presentar ese tipo de información. Y del otro lado, cuando las personas, los dirigentes, los líderes que están en contra de estos proyectos se refieren hacia las empresas mineras o se refieren hacia los funcionarios públicos o el gobierno, también lo hacen en términos bastante despreciativos. Dicen que no tienen confianza, que los están metiendo. En este sistema bipolar, ¿no?, de los extremos, parece que no se llega a ninguna parte, y ahí me parece que los periodistas tenemos trabajo que hacer para detallar información no disponible, ¿no? Yo quisiera mencionar el caso concreto de Cañari para que quede claro qué tipo de información me estoy recibiendo, porque, por ejemplo, el gobierno acerca de este caso, que es un proyecto minero en la sierra de Cerreñafe, en Lambayeque, entre las cosas que han estado repitiendo el gobierno y la empresa minera, descalifican al grupo de dirigentes que está contra el proyecto, porque dicen que el presidente de la comunidad ya dejó de ser el presidente de la comunidad. Repiten eso, y los medios también lo repiten y no buscan la información.
Yo encontré una credencial, pues, investigando sobre esto más o menos desde mediados de enero, porque Cañari anunció un paro que iba a ser el 20 de enero, entonces yo empecé a buscar información sobre esto un poco antes, y entre las cosas que encontré me di con la credencial de presidente de la comunidad de Cristóbal Barrios, y la credencial vence en abril. Entonces yo decía, si este es un documento que no es falsificado, está inscrito en notario, etcétera, ¿por qué el gobierno y los voceros de la empresa y algunos analistas de Lima dicen que ya venció el periodo de esta autoridad? Entonces, bueno, fui con la pregunta a Vladimiro Guaro, ¿no?, al comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, a preguntar, ¿en su oficina también creen que el periodo de esta autoridad comunal ya terminó? Sí, me dijo, porque la ley de comunidades campesinas fija los periodos en un año que termina el 30 o el 31 de diciembre. Los periodos de las autoridades son por un año. Esa entrevista fue hace un par de semanas y yo dije, ¿por qué no he leído jamás la ley de comunidades campesinas? ¿No? Ese es un error mío. Pero bueno, yo dije, ok, tengo grabado al señor Guaro, voy a leer la ley de comunidades campesinas, y lo que me había dicho Guaro no es lo que dice la ley de comunidades campesinas. Entonces uno tiene que estar haciendo el trabajo. Lo que dice la ley es que el periodo es de 2 años, y efectivamente la credencial esa de la que yo tenía una fotocopia decía que este señor fue electo en abril de 2011 y su periodo acaba en abril del 2013. Y así, ese tipo de trabajo hay que hacerlo. Muchas veces nosotros simplemente registramos lo que los actores públicos de las noticias, lo que las fuentes dicen, y no verificamos si las cosas son tal cual nos las están diciendo. Y en este tipo de temas, vinculados con conflictos, vinculados con intereses económicos tan grandes, vinculados también con estilos de vida de personas que son diferentes a la mayoría de las de nosotros, hay bastante que está en juego, ¿no? La semana pasada, y voy terminando, creo que ya se me va acabando el tiempo, la semana pasada hubo una especie de pequeña conferencia de prensa que dieron en Lima un experto estadounidense que es un antropólogo cuya ONG se ha dedicado en los últimos años a asesorar comunidades nativas que tienen procesos judiciales o tienen que hacer una gran cantidad de trámites administrativos para titular sus comunidades. Entonces, esta ONG los asesora legalmente en estos procesos con el Estado, especialmente para titular tierras o porque les han puesto una concesión de algo encima de una zona reservada, etc. Y este estadounidense, este experto, dijo que él veía que en el Perú habíamos guardado debajo de la mesa o habíamos escondido debajo de la mesa el componente indígena que hay aún en el Perú y que tenemos que hacer algo con eso, porque si no, no lo vamos a resolver, ¿no? O sea, dijo como que era un problema que estaba ahí metido bajo la alfombra. Y en algunos de estos conflictos este es un componente que aparece y se mezcla cuando hay este tipo de tensiones por parte especialmente de las autoridades que trabajan en Lima, autoridades públicas o la burocracia que trabaja en Lima, y también por parte de las empresas que normalmente tienen sus oficinas principales en Lima. Se ve también este tipo de prejuicios hacia las personas que no son urbanas y que tienen otros estilos de vida. Este tipo de asuntos a mí me parece que merecen atención nuestra y que merecen un trabajo un poco más detallado, con más cuidado, que vaya un poco más allá de las declaraciones que fácilmente uno puede conseguir. Y para terminar acerca de esto, yo quería mencionar algunas cosas que posiblemente para algunos son muy obvias, pero yo creo que vale la pena reiterarlas porque hay muchos casos, especialmente fuera de Lima, de atentados, amenazas, sean físicas o sean verbales, contra los periodistas que cubren este tipo de asuntos. Yo me he enterado más
En la mayoría de casos me he enterado más de agresiones a hombres que a mujeres, pero puede ser también porque la información no llega a Lima, ¿no? Muchas veces quienes están detrás de temas de narcotráfico o detrás de estos temas de conflictos o detrás de investigaciones de autoridades locales terminan muertos o les terminan amenazando a la familia o les hacen un reglaje o les disparan y no los matan pero quedan heridos o reciben llamadas telefónicas amenazantes y normalmente la policía no es la mejor vía a donde quejarse, o la policía a veces no sirve para nada, la investigación no llega a un final, etcétera. Entonces, ustedes han recibido entre sus materiales una especie de cuadernito que tiene el número del sistema de alerta de la ANP. Yo creo que es un número que deberían guardar en un lugar seguro siempre, ¿no? O sea, podría estar pegado a su celular, pegado a cualquier cosa que no vayan a perder. Porque este año, especialmente en el Perú, hemos empezado con una cantidad muy grande de atentados a periodistas y cuando hay más intereses chocando y los periodistas se meten a informar sobre eso, nosotros salimos perdiendo. Otra cuestión que quería mencionar. Yo trabajé hace unos dos o tres años, trabajé con Gustavo Borriti, periodista de investigación de aquí de Lima, y una cosa que Gustavo Borriti, entre las muchas cosas que Gustavo Borriti nos enseñó, una era el valor y el cuidado que uno tenía que tener con documentación y con pruebas, ¿no? El segundo era la necesidad de estar físicamente apto para sentirse seguro, ¿no? Nosotros en ese tiempo, como parte del trabajo, teníamos que ir 2 veces a la semana a unas clases de defensa personal, que no eran muy complicadas, pero terminábamos medio golpeados, ¿no? Terminamos aprendiendo algo, pero lo más importante no era necesariamente que pudiéramos enfrentarnos a alguien, sino sentirnos un poco más seguras de que podíamos resistir algún ataque o que estábamos en condición física de salir disparados, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto bien importante. Y otra cosa para quienes estén en situación de estrés continuo, que no necesariamente es el de todos los periodistas, pero dependiendo de dónde está trabajando uno, en qué momento está, qué carga familiar tiene, en otro trabajo, pues que no se olviden de comer, porque un periodista que no está con salud, ¿no? Un periodista que no está con salud física y mental no le sirve al resto de ciudadanos y normalmente uno tiende a descuidar eso por miles de motivos. Entonces, yo me quedaría ahí y les agradezco por la atención. Gracias, y como les dije al principio, recibí unas 4 preguntas que están concretas, por favor, y las tenemos que salir a yo le hago una pregunta. Si nos apoyan con el micrófono. Solo una cosa puntual. Hay muchas mujeres periodistas cubriendo la fuente esta de conflictos sociales. ¿Tú notas que hay alguna diferencia en el terreno entre ser hombre o ser mujer o no ves que haya diferencias? Yo me acuerdo mucho, se lo comenté a Silvia hace unos días, de alguna nota que tú pusiste en el Facebook ahora que estabas en lo de Cañaris, que dice, estoy desayunando no sé dónde y entraron 8 militares o 6 militares o policías a desayunar, ¿no? Y yo le decía a Silvia, no sé si producto de la coincidencia o por un tema de, a veces uno está muy centralizado en eso, de quieren meter presión y hostigar de esa forma. Pero ¿tú sientes que hay muchas mujeres cubriendo el tema de conflictos sociales o crees que los medios no suelen dar ese tipo de fuentes a mujeres o no lo notan? ¿No? Es un tema... Y si piensas de que hay alguna diferencia en este tipo de cobertura. A ver, normalmente cuando un conflicto está en ebullición, es decir, cuando las cosas están ocurriendo, cuando la policía está en un lugar y están en este momento que comúnmente los noticieros le dicen la tensa calma, ¿no? Pero que de un lado están los que protestan y del otro lado está la policía y eventualmente ejército, en ese momento hay pocas mujeres y las pocas mujeres que suele haber suelen ser periodistas locales, ¿no?
por ejemplo, para el caso del conflicto en Cañari, ha habido una reportera de Radio Marañón, ¿no? Pero los medios limeños, cuando hay un conflicto y está todavía en el momento en que hay peligro, casi siempre mandan hombres. Yo recuerdo el año pasado, el anteaño pasado, cuando fue el conflicto en Cajamarca por lo de Ponga, mandaron a una reportera mujer de Canal 9 y era una de las poquísimas mujeres que había cubierto el conflicto en la ciudad. Yo no creo, sinceramente, a ver, una de las pocas cosas de las que yo me quejo de ser mujer, las diferencias de ser mujer periodista y ser hombre periodista, son dos cosas, que muchas veces los hombres periodistas consiguen información jugando pulguito con las fuentes o tomando. Y eso lo tenemos vedado a las mujeres, ¿no? Yo me quejo de eso. Pero ahora, que podamos movernos en medio de bombas lacrimógenas o a un policía, a un dinoe le va a pegar a un hombre igual que a una mujer, ¿no? O sea, ahí no hay hombría que supere, ¿no? Un dinoe es un dinoe para cualquiera. Lo que yo comenté ese día que yo pasé delante de la comisaría de Pucará el 17 de febrero, había una reunión de dirigentes de Piura, Cajamarca y Lambayeque que iban a respaldar al grupo de la comunidad de San Juan de Cañari, que es el otro proyecto. Entonces se iba a ver esta reunión en Pucará, que está una hora de Jaén. Yo llegué temprano, llegué la noche anterior, no llegaban los dirigentes, yo no sabía bien dónde iba a hacer la reunión, estaba dando vueltas, entonces dije, desayunaré, porque todavía nada se mueve, nadie llega. Era un domingo, había un montón de policías afuera de la comisaría y entré al sitio que me pareció más limpio de Pucará para desayunar algo. Y al ratito llegaron todos los policías llegaron al mismo lugar limpio, o sea, parecía que ese era el mejor lugar donde se podía comer en Pucará. Los policías tenían un cuaderno donde firmaban sus alimentos, ¿no? Tenían cuenta allí. Y yo no lo entendía en ese momento como que, les invitaron a la periodista y me fueron a seguir. No lo entendía así, simplemente que dan miedo, ¿no? O sea, estaban ese día con un uniforme que era de estar listos para actuar si ocurría algo, ¿no? O sea, con sus esposas, sus varas, algunos armados, otros no. Entonces, era simplemente esta sensación a veces intimidante que da un grupo grande de policías de esta fuerza en particular, que han tenido algunas actuaciones muy violentas en conflictos recientes. Yo simplemente, yo normalmente no hago ese tipo de comentarios en mi Facebook, ¿no? Es muy raro que yo haga comentarios de tipo personal en mi Facebook. Normalmente comparto información y no hago mucho comentario de otra cosa, pero la sensación que me dio, sinceramente, ese día fue que me estaba malogrando el desayuno, ¿no? Que no podía comer. Pero es simplemente porque en otros conflictos sociales en los que yo he estado cubriendo información o entrevistando a los que han sido agredidos o los que están siendo procesados judicialmente, etcétera, la policía ha sido un factor importante en esos conflictos, ¿no? Y el comportamiento que han tenido ha sido cuestionable. Básicamente era por eso. ¿Alguna otra intervención? Buenos días, compañeras, compañeros, feliz día. Compañeros, estaba atenta pues, a su explicación, vengo de la región Lambayeque y Chiclayo, y la verdad es que he tenido también la importancia de este tema con respecto a Cañari. Yo quiero contarles una anécdota así breve relacionada a la queja que han presentado. Tengo una compañera de un diario allá que compartimos información y ella estaba atenta en este caso a ese problema de Cañari. Pero la verdad que fue una experiencia nada agradable cuando la voy a ver para compartir información, se encuentra sentada su jefe
no voy a decir el nombre de la edición de la ciudad de Chiclayo, y estaba hasta la mesa de diálogo que iba a formar, y comparto la información y la investigación que hace, que es una licencia que tiene esta autoridad de 2 años y que también en abril, pero que lamentablemente la oposición decía lo contrario. Pero lo anecdótico es que cuando yo fui a ver a esa compañera, discutía con su jefe porque ella estaba lista para ir a ese conflicto, ir hasta el mismo lugar, y le decía, no, ¿sabes qué? Va a ir Jaime, porque él sí, él toma los tragos con la gente y el tipo te va a dejar afuera. Y además le decía, mira, estas personas que eran la policía, con verlos te vas a quedar o te vas a salir corriendo. La verdad es que mi amiga se quedó, mi compañera se quedó fría con lo que le decía, y ella tampoco no tuvo una forma de reacción o de decirle, está mal usted, porque yo sí puedo hacerlo. Lamentablemente ella quedó atrás, no la mandaron a otro colega, y él se quedó con las ganas que tenía la información de primera mano, ¿no? Entonces yo me uno a esta queja, yo me uno porque las mujeres también somos capaces, también podemos tener nuestras estrategias de poder llegar a nuestras fuentes de información. Lamentablemente con esta compañera se me perdió también la fuente de información porque colaborábamos de una u otra manera, y sí, pues reitero mi queja y me uno a la tuya, compañera, porque a veces somos ajenos, porque somos mujeres, nos dicen, tú no tomas unos tragos, o si no te dicen, oye, enamóralo, o ¿sabes qué? Salte un día con él para poder tener ese tipo de información. Yo creo que hay otro tipo de estrategias que podemos utilizar las mujeres. Muchas gracias. Sí, lo que yo agregaría, una cosa que me olvidé para este caso es que por lo menos al inicio de esa protesta que hubo el 20 de enero en una zona cercana a Cañaris, porque se fueron en realidad al campamento, cerca del campamento, fue una reportera de RPP, o por lo menos en los primeros días lo mencionaron, ¿no? Dijeron que nuestra reportera ha caminado 6 horas o 16 horas, no recuerdo, pero en RPP y en Marañón mandaron mujeres al momento más crítico de ese conflicto. Y bueno, yo lo que quería insistir es que efectivamente las mujeres a veces tenemos simplemente persistencia, ¿no? Y con persistencia a veces uno consigue la información. Y acerca de esta situación de estar cerca de los policías, efectivamente, cuando uno los ve cerca y están en grupo y uno está solo, puede dar miedo, pero normalmente cuando uno cubre está con un conjunto de colegas, ¿no? Y normalmente uno se mueve en grupo. Claro, yo en ese rato era temprano, no había nadie por ahí, y vi de pronto 11 policías. Pero en la situación de cobertura, normalmente hay más personas, ¿no? Hay más colegas a la vez, que normalmente se ayudan entre sí, ¿no? Dicen, oye, está cayendo, vamos para allá, vamos por acá, ¿no? Hombres y mujeres pueden comportarse en una situación de conflicto por igual, y la cuestión está de conseguir información de este tipo de fuentes. Bueno, efectivamente las mujeres no podremos hacerlo por estas vías que hemos mencionado, pero sí hay otras. Yo insisto que creo que la persistencia y el respeto a las personas, una actitud respetuosa de llegar a nosotros es una de las maneras. Espera otra intervención, caso contrario, estaríamos agradeciendo a la gente por su presencia y luego estaremos en Buen día, Marilu Gamini de Chimbote. Sí es cierto lo que decías hace unos minutos cuando hablabas sobre las informaciones que emiten las entidades públicas, los comunicados, sobre todo de los ministerios, tanto mayormente los periodistas cuando trabajamos en temas de investigación. El Ministerio del Interior, como por un ejemplo, siempre emite comunicados que no por ser fuentes oficiales nos dan la garantía de operar. En el tema, por ejemplo, del famoso narcoterrorismo,
informaciones casi manipuladas que los periodistas, especialmente las mujeres que somos un poquito más acuciosas, entendemos desde ese punto de vista. ¿Por qué manipuladas? Porque si empezamos a analizar el tema, vamos a decir, ¿por qué entonces el Estado no enfrenta el terrorismo o no enfrenta el narcotráfico por separado? Si enfrentas al narcotráfico, el terrorismo no va a tener quien le financie, porque esos son uno de los motivos y uno de los argumentos que maneja el Estado. Y sin embargo, los comunicados oficiales que saca el Ministerio del Interior, vuelvo a repetir, no tienen la garantía necesaria. No brindan esa seguridad de que la información no está manipulada. ¿Qué crees tú que pueda pasar dentro de los organismos del Estado? ¿Hay más seguridad en entregar información a la mujer periodista o al varón periodista? Bueno, cuando se trata de estos comunicados, les llegan a todos por igual, ¿no? No sé si tu pregunta se refiere a cuando una fuente de una entidad pública que da directamente a un periodista, no a través de una nota de prensa, sino verbalmente, me imagino, ¿no? Yo creo que ahí no importa mucho si el periodista es hombre o mujer, sino el tipo de confianza que tiene la fuente en la persona. Creo que no importa mucho si es hombre o mujer. Hay periodistas tramposos hombres y periodistas tramposas mujeres en el uso de la información. Entonces, si un periodista, hombre o mujer, se ha ganado la confianza de esa fuente, yo creo que no importa mucho el género en este caso, sino cómo se ha estado comportando el periodista con respecto a esa fuente antes. Si le dice, te voy a dar este dato, pero yo nunca te lo vi, y tiempo después se lo comenta a alguien, tiempo después le causa algún perjuicio, no importa mucho si fue hombre o mujer, lo que prima es la cuestión de si supo mantener la confianza de esa fuente o no. Esa es mi opinión.